En el suroeste de Europa, la península ibérica alberga más de la mitad de especies de mariposas de todo el continente. Casi 250 especies que colonizan todo tipo de hábitats, desde las montañas más altas a las costas y desde zonas desérticas a frondosos bosques. Unas pasan desapercibidas con su entorno. Mientras otras llaman la atención con coloridos diseños. Los depredadores siempre están al acecho. Las orugas son víctimas habituales. Algunas se alimentan de plantas tóxicas, evitando así que se las coman. Otras se esconden dentro de las propias plantas. Tras una increíble transformación, mosaicos de escamas de color buscan flores para animar. Estos insectos han fascinado desde siempre, frágiles e importantes para los ecosistemas. Mariposas. Las cuevas son ecosistemas únicos donde unos pocos animales se especializan y evolucionan durante miles de años, convirtiéndose en especies endémicas de cada uno de estos pequeños mundos subterráneos. Este ciempiés y también este pseudoescorpión son especies que solamente viven en la Cueva del Agua, en el sureste de España. Las condiciones ambientales de las cuevas son muy estables y no suele haber depredadores. Esto favorece que los animales que habitan en ellas sean muy longevos. En esta cueva encontramos además unos insectos con apariencia de polillas que se denominan tricópteros. Como indica su nombre, tienen sus alas recubiertas de pelos. Los investigadores han descubierto que entran a esta cueva para prolongar su vida gracias a la estabilidad de las condiciones aquí dentro. Muy parecidos a ellos eran los antepasados de las actuales mariposas, que cambiaron estos pelos de las alas por escamas. De ahí su nombre de lepidópteros. Cerca de la cueva se encuentra la cordillera montañosa más alta de la península ibérica, Sierra Nevada. Aquí vive una mariposa emblemática, Parnasius apollo. Sus grandes alas blancas están cubiertas de escamas que les dan la consistencia necesaria para permitirles volar. Esta mariposa se encontraba extendida por toda Eurasia durante el último período glaciar, pero al retirarse los hielos hace unos 10.000 años, quedó relegada a las montañas más altas que han mantenido el clima frío. Las poblaciones aisladas han evolucionado durante este tiempo relativamente corto en diferentes subespecies, 22 en la península ibérica. La que habita en Sierra Nevada es la única que tiene los ocelos de color naranja. En este parque nacional hay muchas más especies de mariposas y uno de los mejores lugares para observarlas son los llamados bebederos. A los charcos que se forman en primavera, sobre todo en caminos y pistas forestales, se acercan las mariposas no tanto a beber, sino a libar con su espiritrompa las sales disueltas del suelo. Las más abundantes son los licénidos. Esta familia de mariposas de pequeño tamaño es la que más especies incluye.
Los machos de muchas de ellas tienen el anverso de las alas azules. En cambio, las hembras, más escasas, las tienen de color pardo. En este bebedero, la mayoría pertenece a la especie Plebeiusidas. Los machos necesitan las sales minerales para la síntesis de las feromonas con las que atraen a las hembras. No solo estas pequeñas mariposas azules utilizan feromonas para atraer a sus parejas. En las zonas más altas encontramos esta erevia, endémica de Sierra Nevada, que muestra sus androconias movidas por el viento. Unas escamas modificadas como órganos productores de feromonas que tienen la apariencia de pelos a los lados del abdomen. Al moverse se aprecian unos colores tornasolados azules y verdes que aparecen y desaparecen. Se trata de colores estructurales que no están formados por pigmentos, sino por la propia estructura de las escamas que refleja la luz, emitiendo solo en ciertos ángulos esos colores. Estos efímeros hábitats húmedos, abarrotados de mariposas, en ocasiones pueden llegar a convertirse en una trampa mortal. Muchos depredadores acuden ante la concentración de mariposas que supone una fuente de alimento. Las flores que rodean los bebederos son parada obligada para las mariposas que necesitan recuperar energía libando néctar. Y esta araña perfectamente camuflada espera su momento. Las Parnasius llevan varias semanas volando y ya tienen sus alas muy deterioradas, comenzando a ser una presa fácil para los depredadores como este topillo nival. La vida de los adultos de mariposa suele ser corta y sus frágiles alas muestran pronto su deterioro. Las venas son la parte más resistente. La reproducción es una tarea que deben realizar lo más rápido posible, o será demasiado tarde. Una nueva generación de orugas intentará completar su ciclo para que las Parnasius vuelvan a volar el siguiente verano. Pero el calentamiento global amenaza a estas reliquias de la glaciación acorraladas en las cotas más altas de las montañas ibéricas. A los insectos voladores les acecha un peligro constante en forma de trampas, telas geométricas realizadas con precisión milimétrica. Estas arañas hoja de roble, del género Aculepeira, viven en el mismo hábitat de las Parnasius, y nuestras cámaras captaron un comportamiento nunca antes filmado. Estos machos se enfrentan en lo que parece un torneo de caballeros que utilizan un grueso hilo como campo de batalla. El juego consiste en hacer caer al adversario. Para vencer,
luchan y cortan los hilos del contrincante. El premio es la opción de aparearse con las hembras que observan de cerca la contienda y se acercan al mismo centro del ring, dejando claro que ellas son el trofeo. Las cumbres de Sierra Nevada esconden muchos más secretos. Uno de los más valiosos es la mariposa del Puerto del Lobo, Agriades zuliki, un endemismo que sobrevive en pequeñísimas poblaciones por encima de 2.500 metros. Al igual que ocurre con las Apolo y otras mariposas típicas de las cumbres, la subida prevista de temperaturas, consecuencia del cambio climático, es actualmente su mayor amenaza. La falta de agua es una de las principales consecuencias de este cambio, y aquí juegan un papel crucial las tradicionales acequias, conducciones de agua creadas por los pobladores de estas cumbres hace cientos y hasta miles de años. Hoy se están intentando recuperar y esta iniciativa beneficia muy especialmente a las mariposas, que recuperan un hábitat muy frágil. Las cadenas montañosas son hábitats excepcionales en cuanto a diversidad de mariposas se refiere. La cordillera Cantábrica, en el norte de la península ibérica, no solo es tierra de especies emblemáticas como el oso o el urogallo. La fauna de mariposas de estas montañas es fascinante. Esta pequeña mariposa azul esconde un curioso secreto. Normalmente las especies animales y vegetales tienen un número de cromosomas constante y determinado. Es lo que se denomina cariotipo. La reproducción entre dos individuos con distinto cariotipo es muy rara y los híbridos suelen ser estériles. Pero hay excepciones. En esta especie de mariposa, denominada Polyommatus corydon, se da el caso extraordinario de que el número de cromosomas varía entre 84 y 92, y que individuos con distinto cariotipo se reproducen y dan lugar a descendientes con capacidad reproductiva. Cuando se aparean los cromosomas del óvulo y espermatozoide, se excluyen aquellos que no tienen pareja, perdiendo su información genética, pero sin consecuencias aparentes en la descendencia, posiblemente porque muchos genes vitales están repetidos en distintos cromosomas. En los lepidópteros, las piezas genitales encajan como una llave en una cerradura, y de hecho son utilizadas para diferenciar especies muy similares. Estas sofisticadas piezas son de quitina, el mismo material que recubre el exoesqueleto de todos los insectos. A veces encajan de tal forma que resulta complicado el momento de separarse.
En la cordillera Cantábrica también hay una subespecie de Parnasius apollo, denominada asturiensis, en este caso con los ocelos rojos. La mayor parte de las mariposas que habitan en estas montañas dependen de las plantas que crecen en los prados. Estos prados alpinos, donde se produce pasto natural, mantienen a más herbívoros, no solo a las mariposas. Tradicionalmente, el manejo ganadero no provocó ningún daño. Al contrario, permitió el desarrollo de estas especies de mariposas y el resto de la gran biodiversidad natural de los prados alpinos. Pero en la actualidad, algunas especies son muy escasas, como es el caso de Phengaris nausitous, que se alimenta de sanguisorba, una planta con llamativas cabezuelas rojizas que se encuentra solo en algunos prados encharcados con manejo ganadero. La conservación de esta escasa mariposa depende del mantenimiento de una ganadería tradicional, moderada y sostenible. Esta mariposa ha sobrevivido tanto a la labor humana como a la amenaza de los depredadores. Por ejemplo, estas arañas que extienden sus telas entre la sanguisorba. Denominada comúnmente hormiguera oscura, recibe su nombre de la relación que mantiene con hormigas durante su fase de oruga. Este comportamiento es algo que otros muchos licénidos comparten con ella. En el Parque Nacional de Doñana, en el sur de España, el rocío de la mañana revela las trampas de seda con las que las arañas acechan a las mariposas. Pero hasta la salida del sol hay una tregua. Aves y mamíferos están activos, pero las mariposas deben esperar a que caliente el sol para volver a alimentarse en el campo de armerias. Sin rocío, las telas vuelven a ser invisibles y a cumplir su función de trampas.
En este caso, la víctima de esta araña de la especie Neoscona subfusca ha sido un licénido propio de zonas de montaña que se llama Plebeius argus. ¿Pero qué hace aquí al nivel del mar? A los científicos les llamó la atención esta paradoja porque además se trata de la mariposa más abundante de este parque nacional. Su planta nutricia aquí nada tiene que ver con aquellas de las que se alimenta en el resto de Europa. En Doñana, las orugas de esta mariposa se alimentan de jaguarzo blanco, un matorral muy abundante que da nombre a la formación vegetal del Monte Blanco. Pero para que haya orugas, antes las mariposas deben aparearse, y estamos justo en época de reproducción. A cámara lenta se aprecia el elaborado cortejo. Las plebeius son también mirmecófilas, es decir, que mantienen una estrecha relación con hormigas. De hecho, la explicación de la presencia aquí de esta mariposa se encuentra en la proximidad del manto freático que permite a su hormiga asociada, Lasius niger, vivir en esta zona. A pesar de ser una hormiga propia de suelos húmedos, es capaz de construir sus hormigueros en este entorno arenoso, en la base de los jaguarzos, permitiendo el tándem que necesita esta mariposa. Para ver a las plebeius y las hormigas juntas, debemos esperar a que se haga de noche. Las orugas viven dentro de los hormigueros y salen escoltadas tras ponerse el sol para alimentarse de las hojas del jaguarzo. La causa de que las hormigas, en vez de atacar a las orugas, las cuiden y acompañen continuamente, está en unos órganos especiales que tienen en su dorso y que producen azúcares y aminoácidos que nutren a las hormigas. Además tienen unos tentáculos evaginables que segregan otra sustancia que, en este caso, despierta reacciones de alarma en estos insectos aliados. De esta forma, cuando las orugas se mueven por la planta, van escoltadas por un grupo de hormigas en estado de alerta. Para saber la utilidad de estos guardaespaldas, solo tenemos que echar un vistazo a este huerto. Esta mariposa blanca de la col está poniendo huevos para comenzar de nuevo el ciclo. A los pocos días emerge una nueva generación de orugas. Comienzan inmediatamente a comer la cáscara de su propio huevo y a continuación devoran las hojas de la col. Pero este ataque no queda sin respuesta. La planta segrega unos compuestos volátiles con los que llama a unos guardaespaldas para que vengan en su ayuda. Ahí está, una hembra de Cotesia glomerata que comienza inmediatamente a inyectar sus huevos en el interior de las orugas. Aquí llega otra. Estas pequeñas avispas de la familia de los bracónidos pasan la primera fase de su vida dentro de las orugas. Ahí se desarrollan sus larvas, alimentándose a modo de un alien de las partes globitales. La dejan vivir, pero disminuyen su crecimiento y su vitalidad. Pero los peligros de las orugas de esta mariposa, denominada científicamente Pieris brassicae, van más allá de estas pequeñas avispas.
Hay otros depredadores mucho más grandes que las cazan y se las llevan. Se trata de las avispas comunes del género Polistes, que curiosamente al alimentarse de las orugas están comiendo también a las pequeñas avispas parásitas que albergan en su interior. Las cotesias, tras poner sus huevos, beben agua en una gota de rocío. El gran número de huevos que pusieron las pieris hace que, a pesar de las bajas, quede un buen número de orugas alimentándose de las coles. Un poco más mayores, estas orugas se defienden arqueando el cuerpo cuando el parasitoide las toca con sus antenas. En el borde de la hoja se alinean todas las orugas comiendo vorazmente. Pero el peligro no desaparece y las avispas siguen atacando y causando bajas. Pero las orugas se defienden. Esta ha expulsado un líquido oscuro y pegajoso por la boca. Con él impregna a la avispa, obligándola a soltar su presa. Con este líquido, las orugas dejan a las avispas fuera de juego temporalmente. La avispa intenta limpiarse frotándose con la hoja de col para poder volver a volar y alejarse sin su captura. Solo algunas de las orugas consiguen llegar con éxito a convertirse en crisálidas. Las que habían sido parasitadas corren peor suerte, pues las larvas de bracónidos que llevan en su interior han llegado también al final de su desarrollo y salen al exterior rompiendo la cutícula y matando a la oruga, que no llegará nunca a ser mariposa. Mientras, en Doñana, las orugas de las Plebeyus pueden completar su ciclo protegidas por sus hormigas guardaespaldas. Realizan al final la crisálida en la base de la planta, siempre rodeada por sus hormigas aliadas. Tras completar su metamorfosis, emergen los adultos. El baile de cortejo da paso al apareamiento. Así dará comienzo un nuevo ciclo en torno a los jaguarzos. Parece que en este trío es la planta la única que sale perjudicada al servir de alimento a las orugas que provocan en ella una pérdida de hojas. Pero una vez más, las investigaciones nos descubren fascinantes secretos de la naturaleza. En Doñana el verano es muy seco y difícil para las plantas, que sufren un tremendo estrés hídrico. Se ha visto que las plantas de jaguarzo que tienen hormigueros y orugas y que por tanto han sido desfoliadas, sufren menos estrés y producen una mayor cantidad de semillas, aumentando así su eficacia biológica. Así que las orugas, al alimentarse de la planta, están en realidad haciéndole un favor. Se trata de un trío ganador, un ejemplo más del complejo equilibrio ecológico. Muchas mariposas de la familia de los licénidos tienen relación con hormigas.
También esta, que se llama Tomares valus, aunque en este caso la relación es mucho más laxa. Esta mariposa tiene las alas inferiores de color verde, algo muy poco frecuente. Estamos en Sierra Morena, en el norte de Andalucía, y aquí pone sus huevos sobre dos tipos de leguminosas diferentes, incluso en poblaciones muy cercanas. Estas se alimentan y por tanto colocan sus huevos en este trébol denominado medicago. Otras poblaciones cercanas, en cambio, ponen sobre Aerofaca bética. En esta planta suelen colocarlos en las flores o en los frutos. Dentro de esta gruesa y consistente vaina hay unas semillas redondeadas. Esta planta se llama también garbanzo del diablo porque es muy tóxica, pero no para estas pequeñas orugas que entran dentro de los frutos donde se alimentan, situándose así además al resguardo de depredadores y parasitoides. Alimentarse de plantas tóxicas es una defensa bastante común en las mariposas, y uno de los mecanismos más efectivos es retener en su propio cuerpo el veneno, convirtiéndose así en una presa tóxica y por tanto indeseable para los depredadores. Aves como los abejarucos, especializados en capturar insectos alados, deben evitarlas. Para ello, esta mariposa monarca luce un colorido y llamativo combinado de naranja, negro y blanco. Una señal con un claro mensaje: no me comas porque lo pasarás muy mal. Y funciona, pues no solamente las evitan los abejarucos, también el resto de depredadores. Las mariposas monarcas son originarias de Norteamérica, donde realizan grandes migraciones por las que son famosas. Lo curioso es que junto al estrecho de Gibraltar, en el sur de España, hay poblaciones establecidas y bastante numerosas de monarcas y están citadas en este entorno ya desde el siglo XIX. Pero ¿cómo han llegado hasta aquí? Los científicos están seguros de que cruzan con relativa frecuencia y por sus propios medios el Océano Atlántico, llegando a las costas europeas. Pero la mariposa monarca jamás podría haberse establecido en el sur de Andalucía de no estar presente su planta nutricia. La introducción de Asclepias curasábica desde Norteamérica con fines ornamentales desde hace siglos y su extensión por el medio natural ha permitido que la mariposa haya podido completar su ciclo biológico al otro lado del océano sin problema. Hay otra planta también introducida que sirve de planta nutricia a las monarcas. Se trata de Gomphocarpus. Ambas plantas se han extendido por zonas costeras que presentan unas características comunes.
agua disponible en superficie durante todo el año, ausencia de heladas y ser áreas muy manejadas, especialmente por el pastoreo. En ambas plantas puede la monarca completar su ciclo vital. En el sur de Andalucía, la conservación de esta mariposa, que es localmente abundante, comienza a estar en peligro por la desaparición del ganado en extensivo. La ausencia del manejo ganadero está provocando la desaparición de sus dos plantas nutricias, ya que el ganado es el encargado de eliminar a otras plantas competidoras, dejando a las asclepias y las Gomphocarpus sin tocar debido a su toxicidad. Otra especie de mariposa ha llegado en los años 90 para quedarse en la península ibérica. Esta es mucho más pequeña y no ha sido especialmente bienvenida, sobre todo en Córdoba, donde cada primavera se celebra la fiesta de los patios, declarada por la UNESCO Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Hay una planta protagonista de esta explosión de colorido vegetal y son los geranios, precisamente el objetivo de esta mariposa africana, que en pocos años se ha convertido en el azote de los jardineros. Este licénido, única especie de mariposa invasora de Europa, que se reproduce rápidamente produciendo varias generaciones al año, se llama Cathireus marsali, o taladro del geranio. Recibe este nombre porque la oruga se introduce dentro de los tallos de la planta, una forma de defensa ante los depredadores que hace también más difícil el control de la plaga. Lamentablemente cada vez se ven menos mariposas en nuestros campos. Muchas de las especies de mariposas ibéricas son endémicas y mantienen poblaciones pequeñas y aisladas. Esta riqueza biológica está amenazada. Las mariposas son, además de una bella muestra de la biodiversidad, un excelente instrumento para estudiar y evaluar la salud de los ecosistemas. Por medio de recorridos observando y anotando las mariposas, los investigadores pueden tomar el pulso a la naturaleza y de esa forma proponer medidas para intentar paliar su deterioro. Son, por ejemplo, un excelente indicador para evaluar los efectos del cambio global. El manejo tradicional del medio rural es el mejor aliado de la biodiversidad. Uno de los mejores ejemplos de manejo tradicional del ecosistema en la península ibérica es la dehesa, un bosque de encinas o alcornoques aclarado y con pastizal natural o cultivado, soporte de la ganadería tradicional ibérica. Este pastizal arbolado tipo sabana alberga una gran cantidad de fauna y es también el hábitat de gran cantidad de mariposas. Una de las más conocidas y hermosas es la Papilio macaón, llamada también cola de golondrina por las prolongaciones que tiene al final de sus alas posteriores, que recuerdan la cola de esta conocida ave. Esta mariposa pone sus huevos en el hinojo, una planta aromática muy abundante en bordes de caminos. Los compuestos que alberga la planta son metabolizados por las orugas de papilio, que los transforman en un líquido ácido que utilizan para defenderse de los depredadores. Al sentirse amenazada, la oruga evagina un órgano que se llama osmeterio,
en forma de cuernecillos flexibles y húmedos con los que golpea al agresor, impregnándolo con el líquido repelente. Conste que previamente la oruga había avisado de su contenido tóxico, como es habitual, mediante una combinación de colores brillantes y llamativos. A salvo de ataques, la oruga completa su desarrollo y se fija a una rama por la parte posterior, rodeando además su cuerpo con un hilo de seda a modo de cinturón de seguridad, denominado cíngulo, que la mantendrá fija durante la metamorfosis. En el interior de la crisálida ocurre un cambio drástico, una reorganización celular compleja que dará lugar a un organismo completamente distinto. Una mariposa que emerge con sus alas plegadas. Bombeando hemolinfa por las venas alares, va estirando las alas antes de secarse. Una vez completamente secas y tersas, la mariposa puede emprender el vuelo por la dehesa para buscar néctar donde libar y encontrar pareja. Cerca de la Macaón, en el borde de la dehesa, hay otra mariposa de la familia Papilionidae. Tiene también colores muy llamativos con un diseño ajedrezado. Se llama arlequín, científicamente Cerinthia rumina, y su color indica que también contiene sustancias tóxicas en su cuerpo. La vida de las mariposas es difícil y para ellas es esencial buscar defensas. Las cerinthias necesitan un matorral denso y maduro en el que es frecuente una planta trepadora muy tóxica que se denomina aristoloquia, de la que se alimentan las orugas. Al igual que los adultos, las orugas son también tóxicas, por lo que se alimentan tranquilamente sin ocultarse, a salvo de los ataques de pájaros u otros depredadores. Tras el apareamiento, la hembra buscará los brotes ideales de su planta nutricia para colocar los huevos. La cerinthia es una mariposa bioindicadora de bosque mediterráneo bien conservado. Hay mariposas propias de hábitats muy concretos. Parargea egeria es muy común en bosques galería y le gusta tomar el sol que pasa entre las ramas. Muy parecida es la Pararge xifioides, endémica de las Islas Canarias, que podemos ver aquí en la laurisilva de la península de Anaga. Citheria nixna es una pequeña mariposa que hasta hace unos años era muy poco conocida y hoy en día se ha extendido ampliamente gracias a los prados artificiales de las zonas ajardinadas. Un ejemplo de mariposa beneficiada por la urbanización. Pero estos casos, por desgracia, no son frecuentes, y en cambio nos encontramos con gran cantidad de especies que están desapareciendo. Un ejemplo de esto es la poco conocida mariposa llamada doncella gaditana, Melitea aetheriae, de la familia de los ninfálidos.
Hace pocos años se encontraba extendida por la campiña andaluza y hoy se ha vuelto extremadamente rara. La explicación es el manejo abusivo que ha eliminado casi por completo la vegetación de linderos, paredones y arroyos. El uso agrícola es compatible con la conservación de las mariposas, que encuentran suficientes recursos en estos pequeños hábitats lineales. Pero cuando se elimina hasta el más mínimo resquicio de vegetación natural, el campo se convierte en un desierto. La erosión se va tragando el suelo fértil y hasta los olivos caen en las enormes cárcavas. Cuando desaparece la vegetación de los arroyos, el agua se lleva todo a su paso. Hoy buena parte de la campiña se ha quedado sin mariposas y en silencio. Si fuéramos capaces de devolver a la naturaleza estas pequeñas migajas del territorio, las mariposas volverían a colorear los campos y con ellas regresaría el resto de la fauna, haciendo nuestro entorno más habitable. En general, las mariposas están desapareciendo de nuestros campos porque son muy sensibles a los cambios ambientales. Dependen de sus plantas nutricias y están estrechamente ligadas a ellas. La diversidad de plantas está relacionada directamente con la diversidad de insectos herbívoros y uno de los más importantes son las mariposas. Esta estrecha relación nos permite poder deducir incluso cuál era la fauna de mariposas que habitaba en el pasado en una determinada zona. Solamente tenemos que extraer el polen que queda en los sedimentos. De esta forma podemos reconstruir la flora que había en ese momento de la historia. Conociendo las plantas de un lugar, podemos inferir las mariposas asociadas a las mismas. Esta es la antigua ciudad de Medina Azahara, situada cerca de Córdoba, en la falda de Sierra Morena. En las excavaciones realizadas en el yacimiento, apareció abundante polen de madroño, un arbusto autóctono que fue probablemente utilizado ya en el siglo X como planta ornamental, pues además de la belleza de su porte, produce madroños, unos pequeños frutos de sabor agradable y propiedades medicinales. Hay unas llamativas orugas ligadas a esta planta que con toda seguridad estaban presentes cuando esta ciudad se encontraba en todo su esplendor. Caraxes hasius es el nombre de esta especie que se alimenta sin descanso de las hojas de madroño. Al completar su desarrollo, busca un lugar donde fijarse para realizar la metamorfosis. En este caso, la oruga se cuelga sin cinturón de seda, por lo que el anclaje a la rama debe ser firme y seguro. La oruga se empeña a fondo en la fabricación de un tejido de seda antes de fijarse y quedarse colgada gracias a una corona de pequeños ganchos en su parte posterior, denominada cremaster.
A continuación muda la cutícula y poco a poco va trasluciendo el color de la mariposa que se está formando en el interior. El adulto es uno de los insectos más espectaculares de la fauna ibérica. También una de las mariposas diurnas más grandes de Europa. Una joya más de nuestra fauna en peligro. Las mariposas son un reflejo de la salud de nuestro entorno. En pocos años hemos perdido gran parte de las mariposas de nuestros campos. Si somos capaces de mantener la diversidad de plantas y un manejo sostenible del territorio, conservaremos a las mariposas y con ellas al resto del ecosistema del que también dependemos nosotros.